Soy Mariana, y hoy voy a compartir una historia que he guardado muy dentro de mí durante muchos años. Es un peso que he cargado en silencio, pero siento que contarlo podría servirle a alguien que esté atravesando algo parecido. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona imaginar hasta dónde puede llegar mi voz y saber que estás aquí conmigo para oírme. Nací en un rincón humilde del interior de Minas. Nuestra casa tenía el piso de tierra apisonada que mi madre mantenía siempre impecable. Mi padre pasaba el día entero trabajando en el campo y regresaba tarde, rendido. Mi madre cosía para ayudar con los gastos, y aunque el dinero no alcanzaba para mucho, en casa sobraban el cariño y la fe. La iglesia ocupaba un lugar central en nuestras vidas. Cada domingo, muy temprano, mi madre me despertaba para ir a adorar. Decía que había que agradecer a Dios por lo que teníamos, aunque fuera solo un plato de frijoles y un techo sobre nuestras cabezas. Yo disfrutaba escuchar los himnos, sentir el aroma de las flores que llevábamos para adornar el altar y ver a la gente abrazarse con una sonrisa. Era un templo sencillo, hecho de madera y con bancos viejos, pero para una niña como yo parecía un palacio. En el centro estaba el púlpito desde donde el pastor predicaba, y yo lo miraba pensando que de verdad hablaba con Dios. El pastor Elías, líder de la congregación, era un hombre sereno, de voz grave y presencia tranquila. Con su cabello gris, barba bien recortada y esa manera de expresarse que obligaba a todos a guardar silencio, se ganaba el respeto de la comunidad. Mi madre solía decir que era un regalo divino para nosotros, un hombre santo que nos traía la palabra de Dios. Con mis 10 años, creía cada frase que pronunciaba desde el púlpito. Al final de cada servicio, saludaba a todos en la puerta, estrechando manos y sonriendo. Para mi madre era un ejemplo, y yo asentía, llena de admiración. Mi vida giraba entre la escuela, los juegos en la plaza con mis amigos y los cultos en la iglesia. En clase, la maestra doña Marta me decía que era aplicada y leía con soltura. Después, solía jugar a las escondidas con Luca, mi mejor amiga, corriendo hasta quedarnos sin aliento, riendo a carcajadas y olvidando por un rato las dificultades de la vida. En ocasiones iba al patio trasero a recoger mangos maduros que habían caído al suelo, y los disfrutaba hasta dejar el carozo limpio. El domingo era mi día favorito. Me ponía el vestido más bonito que mi madre había cosido con tanto esmero, y caminábamos juntas hacia la iglesia cantando himnos. Ella me enseñaba a respetar a los demás y a ayudar en lo que hiciera falta, porque decía que eso era bueno para el alma. Un día, me dijo que podía colaborar más, acomodar sillas, llevar flores al altar, esas pequeñas tareas. Me ilusionaba la idea de estar cerca de Dios y servir en el lugar que mi familia amaba. Recogí margaritas y algunas rosas silvestres de un arbusto, las puse en un jarrón viejo y sentí que, de alguna manera, Dios me estaba mirando. Un domingo, mientras cambiaba las flores, el pastor Elías pasó junto a mí y se detuvo. Tenía la cicatriz en la mano de siempre y me miró con esa sonrisa suya. Con voz suave, me dijo: Mariana, tienes un gusto especial. Dios lo ve todo y te bendecirá. Sentí que la cara me ardía de felicidad. En casa, le conté a mi madre y se alegró mucho, diciéndome que iba por el buen camino y que ayudar en la iglesia traía bendiciones. Mi padre, desde el porche, comentó que era una niña obediente y que Dios siempre me protegería. Seguí asistiendo a los servicios cada semana, e incluso entre semana cuando había reuniones de oración. El pastor me saludaba siempre, preguntaba por mis estudios y si obedecía a mis padres. Yo respondía emocionada, creyendo que le importaba de verdad. Nunca imaginé que toda esa atención se convertiría en algo que me marcaría para siempre. En mi pequeño pueblo, todos nos conocíamos y confiábamos en quien estaba cerca. Para mí, el pastor era como un padre para la comunidad, alguien digno de admirar. Mi madre insistía en que era un hombre de Dios, y yo pensaba que eso significaba que nunca haría nada malo. Con solo 10 años, llena de sueños y fe, desconocía que el mundo podía ser mucho más oscuro de lo que creía. Lo que vino después cambiaría mi vida para siempre. Después de aquel día en que el pastor Elías me elogió por arreglar las flores, mi experiencia en la iglesia empezó a cambiar. Comenzó a llamarme con más frecuencia, no solo para los domingos o las reuniones de oración, sino también entre semana, cuando el templo estaba casi vacío y reinaba un silencio que hoy, al recordarlo, me provoca escalofríos. Mi madre veía todo con buenos ojos. Comentaba a los vecinos que yo estaba siendo guiada por un hombre de Dios. Decía que el pastor hablaba bien de mí, que tenía una forma especial de ayudar.
Mi padre, llegando cansado del campo, escuchaba y asentía, orgulloso de que estuviera en el camino correcto. En ese momento, ninguno de ellos sabía lo que realmente estaba ocurriendo. El pastor tenía una manera muy sutil de acercarse a todos. Se aproximaba a mí con esa sonrisa tranquila y los ojos serenos, diciendo cosas que me llenaban de orgullo, que era una niña de Dios, que tenía un corazón puro. Yo le creía, agradecida, con la cara encendida de alegría. A veces me pedía que me quedara después del culto para conversar. Quería saber más sobre mi vida, cómo iba en la escuela, si ayudaba en casa, si obedecía a mis padres. Yo contestaba contenta, pensando que era interés genuino, sin imaginar que lo que hacía era conocerme para sus propios fines. Una tarde, mi madre me envió a llevar un pastel que había preparado para él. Corrí con el paquete envuelto en un paño y llamé a la puerta trasera de la iglesia. Él abrió, sonriendo, y me dijo que el templo estaba más alegre cuando yo estaba allí. Afirmó que mi compañía era una bendición, y mi corazón se infló de orgullo. Me invitó a pasar. Se sentó en una silla y comenzó a preguntarme sobre la escuela, mis padres y los juegos con mis amigos. Yo respondía con naturalidad, como si hablara con un tío afectuoso. Pero hoy sé que aquello era una máscara para ganarse mi confianza. Hubo ocasiones en las que sentí un peso extraño en el pecho, una incomodidad que no sabía explicar. Un día, mientras colocaba los himnarios sobre los bancos, noté su mirada fija en mí durante un buen rato. Luego se acercó y me dijo que pronto los chicos se fijarían en mí. No entendí bien, solo sentí que el rostro se me encendía y bajé la cabeza para disimular, fingiendo buscar un himno. Él rió suavemente y dijo que a Dios le gustaban las niñas tímidas. En casa se lo conté a mi madre, que se rió diciendo que el pastor solo bromeaba y que yo aún era una niña. Hoy comprendo que aquel comentario no era inocente, pero entonces no tenía forma de saberlo. Elías empezó a darme tareas más cercanas al altar, llevar la grabadora al púlpito, ayudar a preparar la reunión de oración, colocar flores. Yo lo hacía con ilusión, pensando que era algo hermoso para Dios. Mi madre estaba feliz y mis amigos sabían que el pastor me llamaba mi niña dedicada. Mi padre decía que era una bendición. Yo me sentía especial, sin saber que, en realidad, él estaba ganando terreno para acercarse más. Recuerdo un día en que la tensión se hizo más evidente. Estaba limpiando sillas y él se puso detrás de mí, despacio, posando su mano sobre mi hombro. Me dijo que era diferente a los demás niños, que Dios me había escogido para algo grande. Le di las gracias, pero un frío me recorrió el vientre. Apretó levemente mi hombro y me miró en silencio antes de decirme que continuara, que Dios me estaba viendo. En casa, mi madre me preguntó cómo había estado mi día. Le conté lo que él dijo y se emocionó, diciendo que era una bendición. Pero no le hablé de la incomodidad que sentí, pensaba que mi madre no lo entendería. Ella insistía en que debía confiar en el pastor porque era un hombre de Dios, así que guardé para mí ese sentimiento. Por la noche, acostada, intenté rezar pidiendo a Dios que me mostrara si todo estaba bien, pero el sueño me venció antes de encontrar respuesta. Ahora, mirando hacia atrás, sé que aquel fue el inicio de un camino oscuro que no supe reconocer. Fuera de la iglesia, mi vida parecía la de siempre, iba a la escuela con Luca, jugaba en la plaza, ayudaba a mi madre en casa. Pero la iglesia empezaba a ocupar un lugar distinto, más pesado. El pastor estaba siempre cerca, buscándome con más insistencia, como una sombra que no veía pero que ya sentía. Con el tiempo, esa sensación se volvió más intensa. Una tarde, mi madre me pidió que llevara una tela que había hecho para el altar. Fui con el paquete, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo me detuviera. El cobertizo estaba vacío, solo él estaba allí, sentado en la parte trasera. Me abrió con su sonrisa habitual, diciendo que me estaba convirtiendo en una joven muy hermosa. Comentó que mi cabello brillaba y que parecía una flor. Yo sonreí de manera incómoda, sintiendo calor en la cara, pero algo en su tono me perturbó. Tomó la tela, me dio las gracias y me pidió que entrara, que quería hablar conmigo. Me quedé cerca de la puerta, con una opresión en el pecho. Se sentó y me dijo que yo era especial, que Dios me había elegido para ser ejemplo para otros niños. Que debía confiar en él porque sabía lo que era mejor para mí. En ese momento, lo tomé como un consejo más. Hoy sé que con esas palabras me estaba atrapando, haciéndome creer que todo lo que hiciera vendría de Dios. Antes de irme,
Pasó su mano lentamente por mi cabello y dijo que pronto sería una verdadera señorita. Salí de allí con un nudo en el estómago que no entendía. En casa, le conté a mi madre que el pastor me había dicho que era especial, y ella sonrió diciendo que era una bendición. No mencioné la forma en que lo dijo ni el toque en mi cabello, temía que se riera o no lo tomara en serio. Esa noche me costó dormir. La incomodidad crecía, aunque yo, con 10 años, no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, en la escuela, jugaba con Luca durante el recreo. Corríamos por la plaza riendo, y por un rato me olvidé de esa presión en el pecho. Pero, mientras descansábamos en un banco, le conté lo que el pastor había dicho sobre que me estaba volviendo bonita y que pronto sería una señorita. Luca dejó de sonreír al instante, frunció el ceño y me miró seria. Me dijo que le parecía extraño que un pastor dijera esas cosas, que no sonaba bien. Me advirtió que debía ser lista, porque a veces los adultos no eran tan buenos como parecían. Yo me reí, diciendo que exageraba, que el pastor Elías era un hombre de Dios en quien todos confiaban. Pero sus palabras se me quedaron rondando en la cabeza. De camino a casa, me pregunté si podría tener razón. No quería creerlo, porque mi madre decía que era un hombre santo y mi padre lo consideraba un ejemplo para la comunidad. Aún así, recordaba su mirada y esas frases que no entendía del todo. Esa inquietud me acompañó hasta llegar a casa, donde mi madre cosía un vestido para la fiesta de la iglesia. Me preguntó si estaba emocionada, respondí que sí, pero en voz baja, y ella no notó que tenía la cabeza llena de pensamientos. Ese domingo, el pastor predicó sobre la obediencia. Decía que los niños debían escuchar a los mayores, porque Dios hablaba a través de ellos. Yo estaba sentada en las primeras filas, como a él le gustaba, y sentí que me miraba mientras hablaba. Al final del culto, me pidió que me quedara para ayudar a limpiar el altar para la próxima reunión. Fui, pero esta vez estaba más callada, con un peso en el pecho. Él se dio cuenta y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Hoy sé que en realidad estaba midiendo hasta donde yo confiaba en él. Mientras acomodaba las flores, volvió a mirarme y comentó que me veía muy bonita con el vestido que había hecho mi madre, que parecía una nube de Dios. Le di las gracias, pero sentí que me ardía la cara y que ese frío en el vientre regresaba más fuerte. Entonces se acercó, puso su mano en mi hombro y dijo que nunca debía contar a nadie lo que hablábamos, porque era un secreto entre él, yo y Dios. Negué con la cabeza, sin entender del todo, pero con la sensación de que algo estaba mal. Salí de la iglesia corriendo hasta mi casa, con el corazón latiendo rápido. No le dije a mi madre lo que había dicho. Esa noche, en la mesa, mi padre preguntó cómo había estado el culto. Respondí que el pastor había predicado sobre obediencia y que dijo que debía escuchar siempre a los mayores. Mi madre estuvo de acuerdo, diciendo que tenía suerte de estar guiada por un hombre de Dios. Yo sonreí débilmente, pero por dentro estaba confundida. Las palabras de Luca no dejaban de resonar en mi mente. Ese toque en el hombro y su pedido de guardar un secreto me asustaban, aunque no supiera explicarlo. Pasaban los días y esa incomodidad con el pastor no desaparecía. Recordaba lo que me dijo Luca, que debía ser inteligente. Intentaba apartar ese pensamiento, creyendo que tal vez exageraba. Mi madre me seguía enviando a la iglesia casi todos los días, y yo iba porque no quería desobedecerla. Tenía apenas 10 años y no sabía que lo que estaba pasando iba a cambiar mi vida para siempre. Una tarde, mi madre me pidió que llevara un cuaderno que había hecho para que el pastor lo usara en las reuniones. Fui con el cuaderno en la mano, sintiendo las piernas pesadas, como si algo me empujara a dar media vuelta. La iglesia estaba vacía, solo él se encontraba allí, sentado en la trastienda. Llamé a la puerta y me abrió con esa sonrisa que antes me hacía sentir especial, pero que ahora me provocaba un escalofrío en el estómago. Recibió el cuaderno, me dio las gracias y dijo que quería mostrarme algo sobre la fe. Entré, pero me quedé cerca de la puerta, con el corazón acelerado. Me pidió que me sentara en una silla y comenzó a decir que yo era muy obediente, que a Dios le gustaba eso, y que debía confiar en él porque era el guía que Dios había puesto en mi vida. No dije nada, solo asentí, sintiendo un nudo en el pecho. Se levantó, se acercó y pasó su mano lentamente por mi cabello, como había hecho antes. Esta vez no se detuvo, bajó la mano hasta mi hombro, lo apretó suavemente y me dijo que era una bendición, que Dios me había escogido para algo especial con él. No supe qué responder, sentí que mi cuerpo se quedaba inmóvil.
Hoy sé que intentaba abrazarme, pero en ese momento no entendía. Con voz suave, me dijo que no podía contarle a nadie lo que habláramos, que era un secreto entre él, yo y Dios. Advirtió que, si lo decía, Dios se entristecería y ya no me bendeciría. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero no lloré por miedo a desobedecer. Se agachó hasta quedar a mi altura, pasó su mano por mi rostro y dijo que yo era pura, que él me guiaría por el camino correcto. El estómago se me revolvía, pero no pude decir nada. Me indicó que me levantara y lo acompañara hasta el altar. Fui con las piernas temblorosas, con el olor de la cera de las velas que yo misma había encendido antes. Me hizo arrodillar frente al altar y cerrar los ojos para rezar. Los cerré, pero no podía concentrarme porque lo sentía demasiado cerca. Tomó mi mano y la apretó con fuerza, diciendo que Dios nos estaba observando. Luego, sus dedos subieron lentamente por mi brazo y mi cuerpo empezó a temblar. Susurró que yo era un ángel en la tierra, que él me protegería, pero que debía obedecer todo lo que me dijera. Quería moverme, quería correr, pero el miedo me dejó paralizada. Su mano pasó por mi hombro, bajó por mi brazo y me sujetó de la cintura, atrayéndome hacia él. Me dijo al oído que lo que ocurría allí era un secreto sagrado que Dios entendía, y que no debía tener miedo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía salirse del pecho, y las lágrimas comenzaron a caer solas. Tomó mi cara con ambas manos y dijo que ahora yo le pertenecía, que Dios me había entregado a él. No comprendía del todo, pero sabía que aquello estaba mal y que no venía de Dios. Cuando por fin me soltó, se acomodó la ropa, sonrió como si nada y me advirtió que no contara nada a nadie, porque Dios castigaba a quienes desobedecían. Me levanté del suelo con las piernas flojas y salí corriendo sin mirar atrás. En casa, mi madre me preguntó si todo estaba bien. Mentí diciendo que solo estaba cansada y me encerré en mi cuarto. Me dejé caer sobre la cama, sintiendo el cuerpo pesado, y lloré en silencio por miedo a que me escuchara. Esa noche no pude comer nada. Mi padre me preguntó si estaba enferma, y mi madre dijo que seguramente estaba cansada de ayudar en la iglesia. Solo negué con la cabeza y pedí irme a la cama temprano. Me quedé mirando el techo, sintiendo un vacío que nunca antes había sentido. Intenté orar pidiendo a Dios que me ayudara, pero parecía que no escuchaba. El olor de la cera y el contacto del pastor seguían en mi cabeza, y no sabía cómo librarme de ese peso. Hoy sé que ese fue el inicio de un sufrimiento que me acompañaría durante años. Al día siguiente, ni siquiera quería pasar cerca de la iglesia. Fui a la escuela, pero estaba tan callada que Luca lo notó enseguida. Me preguntó qué me pasaba, pero no me atreví a contarle. Solo le dije que tenía dolor de cabeza, y ella me abrazó, asegurando que si algún día necesitaba hablar, estaría ahí. Quise decirle la verdad, lo juro, pero el miedo a desobedecer al pastor y a Dios era más grande. Pasé todo el día con un nudo en la garganta, sintiendo que algo dentro de mí había sido arrancado. Y lo peor era saber que tendría que volver a la iglesia, porque mi madre nunca me dejaría dejar de ayudar. Desde ese día en el altar, yo ya no era la misma. El toque del pastor, sus palabras, el olor a cera, todo se había quedado grabado en mi mente como un peso imposible de soltar. Tenía 10 años y, sin saberlo, había perdido una parte de mi infancia. En los días siguientes, evité la iglesia como si fuera un lugar maldito. Cuando mi madre me decía que fuera, inventaba excusas, que me dolía la cabeza, que tenía tarea, que estaba cansada de la escuela. Ella fruncía el ceño y me decía que debía dejar de ser perezosa, que ayudar en la iglesia era bueno para mi alma. Yo asentía por fuera, pero por dentro temblaba. No le dije a nadie lo que había pasado, porque el pastor me había dicho que era un secreto sagrado y que Dios me castigaría si hablaba. Y, siendo una niña, lo creí. En la escuela ya no era la misma. Luca notaba que no me reía como antes. Jugábamos en la plaza, pero yo me quedaba en silencio, mirando al suelo, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Un día me llevó aparte y me preguntó qué me pasaba. Le dije que estaba cansada, pero no me creyó. Me miró a los ojos y me dijo que me veía triste, que si alguien me había hecho daño, ella me ayudaría. Quería contárselo, pero el miedo me cerraba la boca. Negué con la cabeza y le pedí que no se preocupara, aunque sentía ese nudo en la garganta que no se iba. En casa, mi madre empezó a sospechar. Me preguntó por qué ya no quería ir a la iglesia, que el pastor había preguntado por mí y que estaba preocupado. Me dijo que no podía abandonar mi deber con Dios, que servir en la iglesia era una bendición.
Mi padre, al escucharlo, estuvo de acuerdo y dijo que debía volver, que el pastor era un buen hombre. Yo escuchaba todo en silencio, con las manos sudorosas, al borde de explotar. Quería decir que el pastor no era bueno, que me había hecho daño, pero su advertencia resonaba en mi cabeza. Asterisco, no se lo cuentes a nadie o Dios te castigará, asterisco. Así que tragué el llanto y prometí volver. Una mañana, mi madre me tomó por sorpresa y me dijo que el pastor pasaría por casa porque estaba preocupado por mi ausencia. El estómago se me revolvió, y casi dejó caer el plato de frijoles. Intenté inventar otra excusa, pero ella me ordenó con firmeza que me quedara y lo escuchara. Cuando llegó, sonreía como siempre, con esa cicatriz en la mano. Yo quería desaparecer. Mi madre lo recibió con café, feliz, y me hizo sentar a su lado. Él me miró y me preguntó por qué había estado ausente, con esa voz tranquila que antes me parecía amable. Dijo que Dios me extrañaba en la iglesia. Se inclinó hacia mí, lo suficiente para que mi madre no escuchara, y me susurró que debía volver, que nuestro secreto era importante para Dios. Bajo la mesa, me pasó la mano por el cuello rápidamente y sonrió como si nada. Mi cuerpo se congeló, y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi madre me preguntó si estaba bien, porque me veía pálida. Le dije que solo tenía un poco de frío, y ella se rió, diciendo que estaba nerviosa y que a Dios le gustaba que ayudara. Cuando se fue, mi madre comentó que tenía suerte de contar con un pastor tan cariñoso. Después de eso, no hubo escapatoria. El domingo siguiente me llevó de nuevo a la iglesia. Yo estaba temblando, pero ella me tomó de la mano, diciendo que allí me sentiría mejor. Apenas entré, el pastor me vio y me sonrió de esa forma que ahora me enfermaba. Vino a saludarme, me llamó asterisco mi niña dedicada asterisco frente a todos, y mi madre sonrió orgullosa. Fui a arreglar las flores, pero tenía las manos tan tensas que casi derribé el jarrón. Él se acercó y me dijo en voz baja que había hecho lo correcto al regresar, que Dios estaba feliz conmigo. Me apretó el hombro ligeramente, y tuve que contener las ganas de llorar. Esa noche, me acosté y lloré en silencio, con miedo de que mi madre me escuchara. El peso de ese secreto me estaba asfixiando, y no sabía a quién contárselo. Recé pidiendo a Dios que me sacara de esa situación, pero parecía estar demasiado lejos. El toque del pastor, sus palabras y el temor al castigo se habían pegado a mí como una sombra. Hoy sé que era una prisión construida con mi fe, pero en ese momento pensaba que mi deber era guardarlo todo. Mi madre me felicitaba por haber vuelto, y mi padre decía que estaba siendo fuerte. Yo fingía una sonrisa mientras por dentro me iba rompiendo. En la escuela, Lucas seguía insistiendo en saber qué me pasaba. Un día me vio llorar cerca de la plaza, me abrazó y me dijo que podía confiar en ella. Quise abrir la boca y contarlo todo, pero el miedo me detuvo. Solo le dije que estaba teniendo problemas, y ella prometió ayudarme si lo necesitaba. Pero yo sabía que no lo haría, porque el pastor me había hecho creer que era mi culpa y que Dios me castigaría. Así, el peso se volvió cada día más grande, hasta que regresar a la iglesia con el corazón lleno de miedo se convirtió en rutina. Los días que vinieron después de ese regreso forzado fueron los más difíciles de mi vida. Ya no era la niña feliz que jugaba en la plaza con Luca, que reía con mis amigos en la escuela, que cantaba himnos con entusiasmo. Ese toque, esas palabras, y el secreto que me obligó a guardar me estaban consumiendo por dentro, como una mancha imposible de borrar. Tenía apenas 10 años, pero ya no me sentía una niña. El pastor no se detenía. Cada vez que iba a la iglesia encontraba la manera de llamarme para ayudar en algo. Me llevaba a la trastienda o a un rincón del altar, repitiendo que yo era especial, que Dios estaba feliz conmigo por guardar nuestro secreto. Cada vez que se acercaba, mi cuerpo se estremecía. Pasaba su mano por mi hombro, por mi cabello, a veces bajaba por mi brazo, y me susurraba que era una bendición, que Dios me amaba por obedecer. No podía moverme ni decir que no, porque el miedo al castigo divino era más fuerte que cualquier otra cosa. Hoy sé que usó mi fe para atraparme, pero en ese momento creía que era culpa mía y que debía soportarlo. Mi madre me seguía enviando a la iglesia sin saber lo que estaba ocurriendo. Notaba que yo estaba más callada y triste, pero pensaba que era cosa de niños. Me decía que servir en la iglesia me daría paz, que el pastor era un hombre de Dios que me guiaba. Yo escuchaba en silencio, con un nudo en la garganta, incapaz de desobedecer. Cuando llegaba al templo, él me recibía con esa sonrisa que ahora me erizaba la piel.
Predicaba sobre la obediencia y sobre cómo Dios castigaba a quienes no escuchaban a los mayores, y yo sentía que me estaba hablando a mí, recordándome nuestro secreto. Por las noches, me acostaba y no podía dormir bien. Me quedaba mirando el techo, con un vacío que no sabía explicar. A veces soñaba con el pastor, con el olor a cera de las velas, con sus manos tocándome, y me despertaba llorando, con el corazón desbocado. Intentaba rezar pidiendo que Dios me salvara, pero sentía que no me escuchaba. Me sentía sucia, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Hoy entiendo que era el trauma marcándome, pero entonces pensaba que era un castigo por algo que no comprendía. En la escuela, cada vez me resultaba más difícil fingir que todo estaba bien. Luca notaba que ya no reía ni jugaba como antes. Un día, estábamos en la plaza y me vio sentada, mirando al vacío. Se sentó a mi lado y volvió a preguntarme qué me pasaba. Me dijo que parecía un pajarito asustado y que eso no era normal. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero las contuve. Quería contarlo, pero el miedo al pastor, a Dios y a que nadie me creyera me bloqueaba. Solo le dije que extrañaba ser feliz, y ella me abrazó en silencio. Ese abrazo fue lo único que me dio un poco de calor ese día. En casa, mi madre empezó a preocuparse más. Decía que me veía pálida, que no comía bien, que parecía enferma. Mi padre incluso preguntó si alguien me había hecho daño, pero yo tuve miedo de abrir la boca. Una noche, mi madre me encontró llorando en mi habitación y me preguntó qué pasaba. Le dije que extrañaba a mis amigos y que estaba cansada de la escuela, cualquier cosa para que no siguiera preguntando. Ella me abrazó y me dijo que debía orar más, que Dios me daría paz. Pero rezar no ayudaba, porque cada vez que cerraba los ojos veía la cara del pastor, sentía su toque y volvía el miedo. Lo peor fue que el abuso no se detuvo. Parecía que al pastor le gustaba verme con miedo. Me llamaba para hacer cosas sencillas como organizar himnarios o limpiar el altar, y aprovechaba para acercarse. Una vez, estando sola en la trastienda, cerró la puerta y dijo que quería enseñarme más sobre obediencia. Puso su brazo alrededor de mí, me acercó y susurró que yo era suya, que Dios me había entregado a él. Yo lloraba, pidiéndole que parara, pero él me decía que no podía desobedecer, que Dios nos estaba viendo. Cuando me soltó, corrí a casa con el cuerpo pesado, como si llevara encima una bolsa llena de piedras. Sentía que mi infancia se escapaba entre los dedos y no sabía cómo detenerlo. Ya no cantaba los himnos con alegría. Ya no reía con mis amigas. Ya no me entusiasmaban los juegos. Todo lo hacía de forma automática, como si fuera una muñeca sin vida. Mi madre seguía elogiándome por ayudar en la iglesia, diciendo que el pastor estaba orgulloso de mí. Pero yo ya no sentía orgullo, solo miedo, vergüenza y un vacío que no sabía explicar. Hoy comprendo que el trauma se estaba instalando en mí, marcándome de una forma que tardaría años en sanar. En ese momento, solo quería escapar, desaparecer de esa pesadilla que parecía no tener fin. Pasaron los años y el peso de ese secreto se hizo más grande. El pastor Elías continuó presionándome, y las marcas que dejó en mí nunca desaparecieron. Ya no era la niña alegre que cantaba himnos y jugaba en la plaza, me había convertido en una adolescente con miedo, escondiendo lo que sentía por todo lo que había vivido. A los 15 años, algo dentro de mí cambió y encontré el valor para hablar, aunque fue más difícil de lo que imaginaba. Lucas seguía en mi vida, a pesar del tiempo, nunca dejó de ser mi amiga. Un día, volvíamos juntas a casa y yo estaba más callada de lo habitual. Ella se detuvo a mitad de camino, me miró a los ojos y me dijo que estaba cansada de verme sufrir. Aseguró que sabía que algo andaba mal conmigo y que no tenía que cargarlo sola, que estaba allí para ayudarme. Esas palabras me golpearon como una bofetada y sentí que las lágrimas empezaban a subir. No pude soportarlo más y me derrumbé, contándole todo lo que el pastor me había hecho, cómo me llamaba a la trastienda, cómo me tocaba, cómo decía que era un secreto de Dios. Le hablé del miedo que sentía, de la forma en que usó mi fe para encerrarme, de cómo me sentía sucia y culpable. Luca escuchó todo con los ojos llenos de lágrimas y me abrazó fuerte. Me dijo que no era mi culpa, que él era un monstruo, que lo que había hecho no venía de Dios. Me animó a contárselo a alguien, que no podía guardar eso sola porque me estaba destruyendo. Yo temblaba, pero por primera vez sentí un alivio, como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Luca me convenció de hablar con mi madre. Me aseguró que me protegería y que no podía seguir sufriendo en silencio. Yo tenía miedo,
porque mi madre siempre había confiado en el pastor y lo consideraba un hombre santo. Pero sabía que Luca tenía razón, necesitaba decírselo a alguien que pudiera ayudarme. Esa noche, esperé a que mi padre saliera a hablar con sus amigos y llamé a mi madre a la cocina. El corazón me latía con fuerza, las manos me sudaban tanto que apenas podía sostener la taza de té. Le dije en voz baja que necesitaba contarle algo importante. Ella me miró con atención y me preguntó qué pasaba. Respiré hondo y comencé a hablar, con la voz temblorosa. Le conté todo, los toques del pastor, las palabras que usaba para que me callara, el miedo a que Dios me castigara. Le dije que me estaba matando por dentro, que no podía seguir llevando ese secreto. Cuando terminé, estaba llorando tanto que apenas podía verla. Pero lo que hizo después me dolió más de lo que imaginaba. Se quedó callada un momento, con los ojos muy abiertos, como si no creyera lo que escuchaba. Luego se levantó, se cruzó de brazos y dijo que estaba inventando cosas, que el pastor era un hombre de Dios y que nunca haría algo así. Me acusó de ensuciar el nombre de un hombre santo y advirtió que Dios me castigaría por mentir. Me dijo que debía de estar confundida, que quizá lo había imaginado, que los niños a veces inventaban historias. Intenté insistir en que era verdad, que no estaba mintiendo, pero me gritó que me callara. Lloré aún más, sintiendo un vacío que no podía explicar. Mi madre, la persona en la que más confiaba, no me creyó. Dijo que la avergonzaba, que yo estaba inventando eso para librarme de mis responsabilidades en la iglesia. Añadió que rezaría por mí para que Dios me perdonara por decir cosas tan feas, y me mandó a mi cuarto. Me dijo que no quería volver a escuchar nada sobre ese tema. Me levanté, fui a mi habitación y me tiré en la cama, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Sabía que estaba cegada por la fe que tenía en el pastor, pero en ese momento sentí que estaba completamente sola en el mundo. Al día siguiente, no fui a la escuela. Me quedé en mi cuarto mirando el techo, sintiendo que lo había perdido todo. Luca pasó la tarde en mi casa y me preguntó qué había pasado. Le dije que mi madre no me creyó, que me había llamado mentirosa. Ella me abrazó y me dijo que lo íbamos a solucionar, que no podía rendirme. Pero yo estaba tan decepcionada que no sabía qué más hacer. Desde entonces, mi madre me trataba distinto, con una mirada de desconfianza, como si fuera una extraña. Mi padre no sabía nada, y yo no tuve el valor de contárselo por miedo a que dijera lo mismo que ella. Ese día me marcó más de lo que pensé. El coraje que había reunido para hablar se convirtió en una herida nueva, porque la incredulidad de mi madre aumentó mi culpa. Me sentí sucia, mala, como si lo ocurrido hubiera sido mi culpa. Hoy sé que ella no supo cómo manejar la verdad, que su fe ciega en el pastor le impidió protegerme. Pero en aquel momento, sentí que había perdido a la única persona que podía salvarme. El peso que pensé que disminuiría al contarlo, solo creció. Y entendí que iba a tener que cargar ese dolor sola durante mucho tiempo. Después de aquel día en que mi madre me llamó mentirosa y me dejó sola con mi dolor, pasé años cargando ese peso como si fuera una cruz. El pastor Elías ya se había marchado del pueblo, pero lo que me hizo quedó grabado en mi alma. Crecí sintiéndome perdida, cumpliendo 20 años y fingiendo que todo estaba bien, aunque por dentro estaba rota. A los 25, decidí que necesitaba huir, dejar atrás esa ciudad y ese pasado, para intentar recuperar algo de mí misma. Hoy entiendo que esa huida fue el primer paso para encontrar un poco de paz, aunque nunca fuera completa. No podía soportar caminar por las mismas calles, ver a las mismas personas y revivir los mismos recuerdos. Mi madre seguía hablando de la iglesia como si nada hubiera ocurrido, y mi padre vivía en la ignorancia, sin saber la verdad. Luca intentó ayudarme mientras pudo, pero también tenía su vida, y yo no quería ser una carga. Un día escuché que en el pueblo vecino una costurera necesitaba ayuda, y vi una oportunidad. Tomé la poca ropa que tenía, algo de dinero que había ganado cosiendo para los vecinos, y le dije a mi madre que me iría a probar suerte allí. Ella no lo tomó bien, dijo que estaba abandonando a la familia, pero yo sabía que tenía que irme. Llegué a la nueva ciudad con el corazón en la mano, sin saber qué encontraría. Alquilé una habitación sencilla, con piso de cemento y una cama vieja, pero era mi espacio. Comencé a trabajar como aprendiz de la costurera, una mujer de unos 50 años que no hacía muchas preguntas. Me enseñó a cortar telas, a pasar la aguja por la máquina, a hacer un dobladillo recto. Me gustaba coser porque mantenía mis manos ocupadas y mi mente más tranquila. Poco a poco, fui ganando algo de dinero, comprando telas para hacer mis propios vestidos e incluso vendiéndolos a los vecinos.
pero el trauma no desaparecía. Por las noches, al acostarme en aquella cama dura, las pesadillas volvían, veía al pastor Elías, sentía sus manos, escuchaba sus palabras que me habían hecho creer que era mi culpa. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y pasaba horas mirando el techo para poder respirar. Intenté rezar de nuevo, pidiéndole a Dios que me perdonara, pero sentía que seguía en silencio. Hoy sé que no fue mi culpa, que Él fue el que actuó mal, pero en aquel tiempo yo cargaba con una vergüenza que no me pertenecía. Fue difícil, pero comprendí que necesitaba ayuda para salir de ese pozo. Una tarde, mientras cosía un vestido, doña Cilda, la dueña de la costurera, me vio llorando. Me preguntó qué me pasaba, y por primera vez en años sentí ganas de hablar. Le conté todo, con una voz temblorosa, como si cada palabra me arrancara un pedazo del alma. Hablé del pastor, de lo que me había hecho, de que mi madre no me creyó, del miedo que me había acompañado desde entonces. Ella me escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, y luego me abrazó. Me dijo que no estaba sola, que no era mi culpa, y que era fuerte por haber sobrevivido. Me habló de un grupo de mujeres que habían pasado por experiencias parecidas y me animó a ir. Fui al grupo con miedo, pero allí encontré a personas que me entendían. Eran mujeres de todas las edades, cada una con su historia de dolor, y me recibieron como si fuera parte de una familia. Les conté lo que me había pasado, llorando como nunca antes, y ellas me escucharon sin juzgarme. Una de ellas, doña Clara, me dio un libro sencillo sobre sanación, con oraciones e historias de superación. Otra me enseñó a respirar hondo cuando las pesadillas volvían, para calmar el corazón. Poco a poco, empecé a sentirme un poco más ligera, como si esas mujeres me ayudaran a cargar el peso. Seguí cosiendo, y el trabajo se convirtió en mi refugio. Hice vestidos sencillos, paños de cocina que vendía en la feria, y con el dinero pude alquilar una habitación mejor, con una ventana por la que podía ver el cielo. Aún así, el trauma seguía apareciendo. Había días en los que veía a un hombre que me recordaba al pastor y corría a casa con el corazón en la boca. En algunas noches me despertaba gritando, y doña Cilda, que se había vuelto casi una madre para mí, intentaba calmarme. Hoy veo que ella y ese grupo me salvaron, porque sin ellos no sé si habría podido soportarlo. Con los años, ya vivía sola y había montado mi propio taller en casa. Nunca volví a mi antiguo pueblo, y mis padres solo me visitaban de vez en cuando. Jamás les conté la verdad, porque no tuve el valor de repetirla. Luca me escribía cartas diciendo que me extrañaba, y yo le respondía, pero evitaba hablar del pasado. El grupo de mujeres seguía siendo mi sostén, y comencé a ayudar a otras que habían pasado por lo mismo, contando mi historia para darles fuerza. No fue fácil, pero cada día que lograba seguir adelante era una victoria. Hoy, mirando hacia atrás, sé que huir fue lo mejor que hice. Dejé la ciudad que me rompió, conocí personas que me acogieron y aprendí a coser una nueva vida con las mismas manos que el pastor intentó ensuciar. La paz nunca fue completa. Todavía siento un vacío cuando pienso en aquello. A veces, las noches traen de nuevo el miedo. Pero me mantuve en pie, luchando como superviviente, y esa lucha es lo que me sostiene mientras cuento mi historia. A mis 60 años, veo una vida llena de cicatrices, pero también de resistencia. Vivo en un rincón sencillo de un pequeño pueblo en Minas Gerais, con un taller que me da el pan de cada día. Hago vestidos para las chicas del barrio, paños de cocina para la feria e incluso enseño a algunas a coser, tal como me enseñó doña Cilda. La paz que tanto busqué nunca llegó del todo, y hoy entiendo que hay heridas que no se cierran completamente. El pastor Elías murió hace muchos años, dicen que por una enfermedad. Nunca lo volví a ver después de que dejó nuestro pueblo. Jamás tuve la oportunidad de enfrentarlo y preguntarle por qué me hizo eso, por qué usó a Dios para lastimarme. A veces desearía haberle dicho en la cara que no era un hombre de Dios, que me robó la infancia y me hizo cargar con una culpa que no era mía. Pero él se fue, y yo me quedé con los recuerdos que todavía aparecen en las noches más oscuras. Mis padres también han muerto. Mi madre falleció sin saber la verdad, porque después de aquel día en que me llamó mentirosa ya no pude decírselo otra vez. Vivió aferrada a su fe, creyendo que el pastor era un santo, y yo no tuve el coraje de romperle esa imagen. Mi padre nunca supo nada, y creo que tal vez fue mejor así. Antes de que murieran, nos veíamos de vez en cuando, pero nunca fue igual. Me sentía vacía cada vez que miraba a mi madre, recordando que no me creyó cuando más lo necesitaba. Hoy comprendo que estaba atrapada en su propia idea de fe,
pero en aquel momento dolía como una herida abierta. Lucas sigue siendo parte de mi vida. Se casó, tuvo hijos y vive en un pueblo cercano. A veces hablamos por carta o cuando viene a visitarme. Nunca olvidaré que fue ella quien me dio la fuerza para hablar por primera vez. Pero incluso con su apoyo, con el grupo de mujeres y con el trabajo que me sostiene, el trauma no me deja en paz. Todavía tengo pesadillas de vez en cuando. Aún siento un escalofrío cuando paso frente a una iglesia o escucho himnos que me llevan a esos días. Intento rezar, pero mi fe ya no es la misma desde lo ocurrido. Aprendí a vivir con ese dolor, cosiéndolo entre mis recuerdos como una costura torcida que no se puede deshacer. He conocido a otras mujeres que pasaron por cosas similares, y eso me dio un propósito. En el grupo de apoyo, cuento mi historia para demostrar que es posible sobrevivir, que podemos levantarnos incluso después de caer muy hondo. La verdad es que nunca me he curado del todo. Lo que me hizo el pastor me cambió para siempre, y la incredulidad de mi madre dejó una marca que no sé explicar. Sobreviví, sí, pero la paz que añoraba, la de aquella niña que cantaba himnos sin miedo, nunca la volví a encontrar. Hoy, al mirar las prendas que coso y a las chicas que enseño, sé que hice lo mejor que pude con lo que me quedó. Levanté la cabeza, luché por conseguir mi casa, mi trabajo, mi vida. Pero el vacío sigue aquí, y creo que me acompañará hasta que cierre los ojos. Si pude vivir tanto tiempo con este dolor y seguir adelante, tú también puedes. No importa lo que te haya herido, la vida es dura, pero debemos ser más fuertes que ella, aunque la paz nunca llegue del todo. Y tú, que estás escuchando mi historia, cuéntame, ¿desde dónde me acompañas? Déjame un comentario con tu ciudad, tu rincón en Brasil o en el mundo. Quiero saber hasta dónde han llegado mis palabras y en qué corazones han resonado.